Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver los saberes digitales. Por resolución 343 del Consejo Federal de Educación, se determina en esta resolución lo que son los núcleos de aprendizaje prioritarios de estos saberes. Es decir, se presentan los núcleos de aprendizaje de educación digital, programación y robótica para los diferentes niveles de la educación obligatoria. Su formulación incluye los saberes que se acordó promover en el seno del Consejo Federal de Educación para educación inicial, primer y segundo ciclo de educación primaria y ciclo básico y orientado de educación secundaria. Y obviamente sus modalidades. Bien, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de educación secundaria, aparte de las modalidades, digamos, nosotros vamos a tener en cuenta que los saberes digitales se trabajan de manera transversal. Esto es muy importante porque se pretende ofrecer a los estudiantes situaciones de enseñanza que promuevan la comprensión general del funcionamiento de componentes de hardware y software y la forma en que se comunican entre ellos y con otros sistemas, entendiendo los principios básicos de la digitalización de la información y su aplicación en la vida cotidiana, así como el desarrollo de proyectos creativos que involucren la selección y utilización de múltiples aplicaciones en una gran variedad de dispositivos para alcanzar desafíos propuestos que incluyen la recopilación y el análisis de información. También la creación, la reutilización y la reelaboración y la edición de contenido digital en diferentes formatos, entendiendo las características y los modos de representación de lo digital. Ni hablar de lo que es la resolución de problemas a partir de su descomposición en partes pequeñas, aplicando diferentes estrategias, utilizando entornos de programación, tanto textuales como icónicos, con distintos propósitos, incluyendo el control, la automatización y la simulación de sistemas físicos, por nombrar algunos. Estos saberes son saberes que de alguna manera están presentes en nuestra cotidianidad. Es decir, en una sociedad modelada por la tecnología, nosotros si caminamos por la calle de una ciudad, lo más probable es que nos encontremos con semáforos en las esquinas, con carteles, con un sistema de redes de wifi pública. Entonces acá viene una cuestión donde a lo mejor ya en una ciudad grande no se alcanza a ver árboles como en otra más pequeña. Vemos semáforos, carteles. Es decir, la tecnología nos invade. Entonces, eh, lo que se propone con los saberes digitales es poder trabajar algunas cuestiones de fabricación digital, programación, pensamiento computacional. Esto está muy fuertemente atado a matemática. Y bueno, el diseño y fabricación 3D con el uso de impresora 3D, donde la parte de geometría a través del dibujo técnico está muy presente si se diseñan dispositivos para emplear este tipo de impresoras. Los saberes digitales tienen tres dimensiones que forman parte básica para hablar de ellos. Es decir, una dimensión es la del pensamiento computacional y tiene que ver con el desarrollo de la capacidad y de competencias que tiene que ver con comprender, diseñar y resolver problemas y los principales temas que se hallan bajo el dominio del pensamiento computacional, como son los procesos de abstracción y descomposición, pensamiento algorítmico y su evaluación, manejo y representación de datos y programación. Una herramienta muy utilizada para eso es el Scratch. El Scratch es un software que permite desarrollar juegos, que permite aplicar muchísimas cuestiones de matemática o resolver problemas de matemática con pensamiento computacional a través de esta herramienta. Eh, los que estudian informática, por ejemplo, pueden usar eh, para programar diferentes sistemas similares a Scratch que trabajan por bloques, dando o dentro del paradigma de programación semántica, dentro del ámbito de la informática. Por otro lado, nosotros vemos
que tenemos otra dimensión, que es la dimensión tecnológica digital. Esto se orienta hacia el desarrollo de capacidades relacionadas con el hacer y la expresión utilizando principalmente las tecnologías digitales. Los temas principales que se hallan bajo el dominio de esta dimensión son hardware, software, comunicaciones, computación física, diseño y fabricación digital y arte interactivo. Acá entra todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con impresoras 3D. Es decir, las escuelas técnicas están recibiendo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica impresoras. Los institutos superiores también reciben impresora 3D. Entonces, tal vez una escuela secundaria orientada pueda trabajar con impresora 3D, pero seguro que las escuelas técnicas lo hacen, tanto en el nivel secundario como en el nivel superior. Y esto requiere poner en juego distintos tipos de conocimiento. Y un conocimiento muy presente es el conocimiento matemático. Por ejemplo, el de geometría, el dibujo tridimensional, etcétera. La dimensión y ciudadanía digital. Este es un aspecto muy importante que no hay que perder de vista y está en relación con el desarrollo de capacidades y competencias que permitan ayudar a comprender los efectos de las tecnologías digitales en nuestro mundo y a poder habitarlo de una manera más responsable y ética. Este es un aspecto evidentemente fundamental porque de alguna manera los vínculos entre las personas, los modos de realizar los trabajos hoy en día se ven mediados por la tecnología. De hecho, cada vez hay más gente que puede trabajar desde su casa y de esa manera se generan vínculos y se generan procesos mediados a través de la tecnología. Se cree que va a haber muchísimas profesiones de acá en adelante, unos 10 años tal vez, que van a requerir sí o sí el uso de tecnología. El desarrollo de capacidades en relación al pensamiento computacional aporta nueva forma de entender y resolver problemas. No siempre son cuestiones simples y que además su solución se puede automatizar por un agente computacional. Acá aparece así como como que fueran grandes problemas o grandes desafíos tal vez que no se pueden resolver por la persona humana, pero hay problemas muy sencillos que exigen nivel de procesamiento computacional y que para poder encontrar solución o las soluciones a ese problema se hace necesaria la computadora. Desde cuestiones que tienen que ver con inteligencia artificial a problemas, por ejemplo, de el famoso problema de Euler. Eh, ¿Cuál es el recorrido que tiene que hacer un caballo de ajedrez para recorrer todas las casillas del tablero sin pasar dos veces por la misma? Bueno, es un problema que se puede resolver con un tablero de ajedrez y un caballo, pero si nosotros supiéramos pensamiento computacional, podríamos realizar un programa que encuentre la solución por nosotros. Y a lo mejor el tiempo de elaboración del programa más el tiempo que el programa tarde en encontrar la solución es mucho menor del tiempo que tardaríamos nosotros con un tablero y un caballo de ajedrez, para poder resolver el problema. Esto lo pongo como un ejemplo, digamos. Ni hablar, digamos, de un montón de aplicaciones cotidianas que tenemos hoy, como ser reconocimiento facial para seguridad informática y demás. Entonces, no es que nuestros estudiantes de la escuela secundaria van a resolver este tipo de problemas, pero se pueden ir familiarizando. De hecho, ellos cuando tienen celular ya tienen de por sí una computadora muy potente en sus manos. Lo único que la principal función puede ser a lo mejor comunicarse por WhatsApp, mandar mensajes, ver videos, pero en realidad es una computadora con mucha potencia de cálculo. Desde la tecnología digital se pone el foco en el hacer y expresarse con tecnologías, para lo cual primero hay que entenderlas, comprender su funcionamiento, saber cómo se utilizan y luego aplicarlas con criterios y fines propios y colectivos, tratando de guiar estos aprendizajes por situaciones y problemas propios del contexto donde viven los estudiantes. Efectivamente, nosotros necesitamos pensar
en situaciones de enseñanza que estén situadas, acordes al contexto. Entonces, eh, ahí va a depender mucho del conocimiento que nosotros tengamos del contexto de los estudiantes. Por último, en relación a la dimensión ciudadana, nosotros debemos comprender cómo las tecnologías en lo personal y en lo social afectan a las personas. Es decir, estos son dos caras que se ven simultáneamente afectadas y deben ser comprendidas con cierta profundidad, la de los riesgos y la de las oportunidades de desarrollo asociadas. Esto siempre hay que pensarlo. Los filósofos que se dedican a pensar las cuestiones de la ética y demás abordan este tipo de problemas, pero también está bueno poder tomar conciencia como docentes y como estudiantes de estas situaciones. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener claro? Si estamos trabajando en una escuela y hay proyectos que involucren alguno de estos saberes, que la resolución 343/18 aborda las cuestiones referentes al desarrollo de capacidades y saberes digitales, indicando que comenzarán a ser tema de enseñanza obligatorio en todos los establecimientos del país. Obviamente esto fue en 2018. Hoy, en 2020, diremos que ya está instalado, lo único que hay que hacer es aplicarlo. Es decir, las escuelas han recibido equipamiento para robótica en este tiempo, tal vez no todas, pero muchas han recibido equipamiento para robótica y también para hacer impresiones 3D. Especialmente las escuelas técnicas que tienen además la resolución 341/18 del Consejo Federal que le da distintos modos de implementación dentro de lo que es la gestión institucional y la gestión curricular para incorporar incluso un taller de saberes digitales. Las escuelas técnicas tienen como una mayor atención en esto, porque va de la mano con el hacer de la técnica y la ciencia. Sin embargo, para las otras escuelas secundarias, las orientadas, las nocturnas, etcétera, con la resolución 343 nosotros vamos a tener una guía acerca de las capacidades que podemos trabajar con los estudiantes. Es decir, qué actitudes queremos desarrollar, qué conocimientos, etcétera. Nosotros tenemos que tener en cuenta, como le decía hoy, a partir de esta resolución se invita o se propone un modo de innovar en la educación técnico profesional. Es decir, se propone no solo incorporar pensamiento computacional, robótica, diseño y fabricación digital, sino que la metodología a trabajar es a través de la enseñanza basada en la resolución de problemas. Esto es algo, digamos, eh, que se suele conocer como ABP, pero que hay muchísimos autores que hablan sobre esto. Y no necesariamente estos autores, digamos, tienen la misma mirada. Uno de los profesionales que se forma en resolución de problemas es la medicina. El médico, como profesional, lo que hace es, en sus prácticas, estar, por ejemplo, en la guardia de un hospital. Y ahí recibe personas desde con dolor de cabeza hasta gente que tiene accidente de tránsito, etcétera. Y ahí hay que resolver. Y la verdad es que no hay tiempo para ponerse a estudiar e investigar sobre el tema. La situación está y hay que resolver. Entonces, esto, digamos, eh, es un modo bastante exitoso que tuvo la medicina. La matemática también, desde hace tiempo, trabaja con resolución de problemas, pero el aprendizaje basado en problemas se toca y tiene mucho punto de contacto con el aprendizaje basado en proyectos también. Es como que en diferentes áreas, en el mundo empresarial, en el mundo de la investigación y demás, se empezó a pensar en, en aprender basado en problemas. O sea, cada problema era una oportunidad de aprendizaje. Y se elaboraron distintas maneras de pensar las etapas para resolver un problema. En esto es muy diverso, hay diversos autores, se aleja un poco de lo que es la resolución de problemas en matemática, aunque tiene muchos puntos de contacto. Porque
eh, se piensa en otras dimensiones a la hora de resolver el problema. Entonces, acá van a encontrar que no todo, o sea, todo puede converger en aprendizaje basado en problemas, pero no es lo mismo que resolución de problemas. Eso hay que tenerlo muy claro. Y después la variedad de autores que habla sobre ABP. La organización institucional. Esto para las escuelas técnicas es muy importante, pero si no se está en una escuela técnica, es importante saber que el aprendizaje basado en proyectos va a requerir, en cualquier escuela, cierta organización con los pares y poder articular algunas cosas. Por ejemplo, la presentación del proyecto, organización y desarrollo y estudio de teorías. O sea, el aprendizaje basado en proyectos tiene esa característica. Requiere juntar diferentes actores, organizar, pensar su desarrollo en el tiempo. Entonces, el aprendizaje basado en proyectos, conocido como ABP también, y es donde se presta confusión. ABP, aprendizaje basado en proyectos, ABP, aprendizaje basado en problemas. Van a encontrar bibliografía que usen con forma indistinta las dos cosas y no son lo mismo, pero bueno, para nosotros vamos a hablar directamente de ABP para darnos a entender que estamos en aprendizaje basado en proyectos y cada proyecto tomaría un problema a resolver, de ahí viene también la confusión, ¿no? Tomaría un problema, pero no es que yo me lanzo a resolver el problema y ya está, no, no, yo elaboro una propuesta sobre cómo voy a resolver el problema, con quién voy a articular, qué voy a necesitar y el desarrollo secuencial en el tiempo. Es decir, hay una planificación. Por eso se habla de aprendizaje basado en proyectos, aunque algunos autores hablan de aprendizaje basado en problemas. Nosotros tenemos, cuando hablamos de proyectos, la finalidad de desarrollar en los estudiantes competencias, capacidades y habilidades. Entonces, ahí vamos a ver los propósitos que tiene el proyecto, que sea relevante para la comunidad, que tengan una visión global, que puedan tratar a lo mejor problemas globales, la conectividad, el agua, la paz mundial, problemas globales que interesan a todos. O puede que no, pero muchas veces esos problemas le dan relevancia. Desarrollar en el estudiante el espíritu emprendedor, que el día que termine la secundaria, bueno, siga estudiando otra carrera, pero lo que vio en secundaria le permita tal vez desarrollar un emprendimiento. Ese emprendimiento le puede servir para seguir estudiando o como futuro profesional, poder tener herramientas para emprender. ¿Por qué? Porque muchas veces uno estudia una carrera, una profesión liberal, y a lo mejor anda buscando trabajo, en lugar de poner su propio estudio contable o de poner su propio estudio jurídico. También se desarrollan conocimientos, pero sobre todo se aprende liderazgo. Aquí en el trabajo por proyectos se desarrollan muchas cosas. Es la metodología que se promueve con esta resolución. Todo esto es importante porque es un elemento más junto con otros saberes que se incorporan a la educación obligatoria, que son de público conocimiento y hasta son de una moda, por decir así. Sin embargo, eh, dentro de todos los saberes a incorporar, digamos, derechos humanos, saberes digitales y demás, son cuestiones que atraviesan nuestras propuestas de enseñanza y que deben ser tenidas en cuenta. Puede ser que en una escuela se trabajen de manera muy fuerte y muy activa y puede ser que en otra escuela esté mucho más tranquila, dependiendo de cada docente. Entonces, nosotros tenemos que tener conocimiento y tenemos que saber de qué se tratan los saberes digitales y tener en claro que me puede tocar estar en una institución educativa donde se trabajen los mismos con proyectos articulados entre distintas áreas o disciplinas y la verdad que tiene mucha potencia trabajar de esta manera para determinar ricos aprendizajes en los estudiantes. Muchas veces los estudiantes se enganchan mucho más que si uno trabaja en solitario su asignatura. Así que bueno, esto es todo por hoy.
Muchas gracias.